Hola amigos, vamos a ver cómo se usan las funciones estadísticas en los modelos de Casio 570LA Plus o similares. No es un curso de estadística, es simplemente cómo utilizar esta calculadora para dichas funciones. ¿Lo vemos? Bueno amigos, vamos a ver cómo ingresar al menú de estadísticas y luego cómo encontrar las funciones y aplicarlas. Como recién les dije, esto no es un curso de estadísticas, es simplemente para quienes ya saben estadística cómo utilizar las funciones estadísticas que traen este tipo de modelo de calculadoras. Vamos a ver, para eso vamos a prender la calculadora con el encendido y vamos a modo, y dentro de la lista de modos estadística es el 3. En eso aparece una lista de 8 opciones. En esas 8 opciones tenemos una variable donde ingresamos la lista de datos con una sola variable. 2, 3, 4 hasta el 8 son todas funciones de dos variables: lineal, cuadrática, logarítmica, exponencial en base E, exponencial en cualquier base, potencial y recíproca o inversa. Todas con dos variables. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se introducen los datos. Vamos a suponer que tenemos que ingresar una lista de datos estadísticos de una variable. Vamos a ver. Vamos a suponer que queremos hacer eso. Vamos a la opción 1. En la opción 1 aparece una tabla de una columna donde va la variable que correspondería a, dependiendo del ejercicio, que es si estatura, distancia, temperatura. Bueno, acá ingresamos entonces los datos. Por ejemplo, 15, con el igual lo ingresamos, pasa para abajo y ponemos otro, 48, 25 y dando enter, 22. Podemos ingresar algún valor repetido, 22, etc. Bueno, cuando queremos ingresar datos y hay muchos datos repetidos y nosotros tenemos la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que está repetido un dato, convendría ingresarlo esto en una doble tabla donde en la segunda columna esté indicada la frecuencia. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Entramos en configuración, para eso borramos, Shift Config, vamos a más opciones para abajo y dentro de las opciones más abajo, estadística es la 4. Frecuencia, activada o desactivada. Nosotros la teníamos desactivada porque aparecía una sola columna, por lo tanto la activamos con 1 y la activamos. Hecho eso, vamos al menú de estadísticas con Shift Stat, Shift 1 y ahí aparece tipo. Si apretamos tipo aparece otra vez la lista de los 8 tipos de regresiones estadísticas. Datos, si queremos ingresar a la lista de datos, apretamos 2. Bueno, vemos que al haber ingresado a la columna de frecuencia desapareció la lista de datos, se borra la lista de datos que habíamos ingresado anteriormente. Por ejemplo, si tenemos que ingresar 15 y le damos el igual, automáticamente pone que 15 está una sola vez. Eso lo podemos modificar, subimos, nos corremos hacia la derecha y ponle que el 5 esté 3 veces, apretamos el 3, apretamos el igual y queda que el 15 está 3 veces. Corremos para acá, ponemos 22, enter, y siempre que apretamos el igual aparece una sola y eso lo podemos modificar. Es un poco tedioso tener que subir y correrse, eso de repente lo podrían solucionar en algún próximo modelo, pero provisoriamente anda bien. Supongamos que el 22 está 5 veces, apretamos 5, apretamos el igual y así vamos completando. Por ejemplo, 17 e igual, y pongamos que el 17 esté 6 veces, apretamos el 6, igual, y así hacemos la lista de los datos con sus respectivas frecuencias. Bien, ahora vamos a ver cómo ingresar a algunas de las funciones estadísticas. Bueno, habiendo ingresado a esa pequeña tabla de datos,
hacemos lo siguiente. Para ingresar a las funciones, borramos con AC y vamos al menú de estadística con Shift 1, y ahí tenemos que ingresar, por ejemplo, a suma. En la opción 3 tenemos acá dos tipos de funciones, la que nos da la suma de todos los términos de la lista elevados al cuadrado y la que nos da la suma de todos los términos. Por ejemplo, si apretamos 2 y aparece el símbolo de suma de x y apretamos el igual, nos da la suma de todos los términos ingresados en la lista, obviamente multiplicado por su respectiva frecuencia. Bien, supongamos que queremos ingresar otra función. Otra vez vamos Shift, estadística, Shift 1. Vamos a suma de vuelta y queremos hallar la suma de los cuadrados de todos los términos. Simplemente apretamos 1, apretamos el igual y nos da la suma de los cuadrados de todos los términos. Bien, otra vez Shift, estadística. Vamos a var 4 y ahí tenemos 4 opciones. La opción 1 nos da la cantidad de términos ingresados, la cantidad de datos. La opción 2, el promedio o la media. La opción 3, la desviación estándar de la muestra, la desviación estándar de la población. Y la 4, la desviación estándar de la muestra. Por ejemplo, si elijo la opción 2 y apretamos el igual, nos da la media de los datos ingresados. Otra vez ingresamos a Shift, estadística, variable, y si ingresamos la opción 3, por ejemplo, nos va a dar la desviación estándar de la población. Apretamos el igual, siempre luego la función el igual y nos da la desviación estándar de la población. Como ven, es muy sencillo. En el caso que ingresemos otro tipo de regresión, por ejemplo, vamos a ir otra vez a Shift, estadística, y vamos a ir a tipo 1. Me faltó decir algo. Conservando la lista que recién ingresé con una sola variable, tenemos también la opción de realizar cálculos de una distribución normal sobre esos datos ingresados. Si elegimos el cálculo estadístico en una variable, como en el ejemplo anterior, se pueden realizar cálculos de distribución normal con las funciones que accedemos a través de Shift, estadística, Shift 1 y luego la opción 5, distribución 5, y tenemos esas 4 funciones. Bueno, vamos a ingresar una lista nueva de variables con sus respectivas frecuencias. Supongamos que vamos a entrar, ya estamos en el modo estadística, Shift, estadística, Shift 1, tipo, una variable. Bueno, tenemos que cambiar la configuración para que aparezca la columna de frecuencias. Shift, config, bajamos, 4 estadísticas, frecuencia activada 1, ya está. Ahora Shift, estadística, Shift 1, tipo 1, con una variable 1, y ahí ponemos, supongamos que vamos a ingresar los datos, el dato 0, supongamos que tiene frecuencia 1, el dato 2, supongamos que tiene frecuencia 2, así que modificamos acá. Supongamos que tenemos un 1 y que tiene frecuencia 2. Cambiamos acá. Supongamos que tenemos un 3 que tiene frecuencia 1. Un 4 que tiene frecuencia 2, un 5 que tiene frecuencia 3 y listo. Bien, ya tenemos una nueva lista, borramos y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ir al menú estadística, Shift estadística, vamos a elegir distribución, o sea la opción 5, y vamos a indicar que, por ejemplo, que a esa lista de datos vamos a hallar la variable normalizada para x igual 2, por ejemplo. Entonces ponemos 2,
Ponemos 2, shift, estadística, distribución y luego 4. Y eso quiere decir que se va a normalizar la variable respecto a 2. Bien, apretamos el igual, borramos y ahora simplemente hacemos lo siguiente. Vamos otra vez a shift, estadística, 5, distribución y ponemos, por ejemplo, si queremos hallar el área debajo de la campana de Gauss de menos infinito hasta el valor t, seleccionamos la opción 1, que es P, y acá ponemos ans, que fue el resultado anterior, que fue lo que nos dio la normalización de la de t. Cerramos el paréntesis, apretamos el igual y nos da el valor que estábamos buscando. Lo mismo sería exactamente con las otras dos opciones, con la, por ejemplo, con la que es Q, que es el área de debajo de la campana de Gauss de 0 a t, y R de t a más infinito. Bien, y por último vamos a ver ahora cómo se ingresan los datos con una función con dos variables, pero es muy similar. Bien, para una regresión estadística con dos variables vamos a entrar a Shift Estadística, tipo 1, y ahí vamos a elegir cualquiera de las que son con dos variables, puede ser la lineal, la cuadrática, logarítmica, etc. Voy a elegir la cuadrática, la 3. Pregunta si queremos limpiar la memoria, apretamos el igual y sí, y aparece ya una tabla donde tiene una variable, la otra variable y la frecuencia. Como pueden ver. También podemos eliminar la opción de tener la frecuencia. Bueno, no vamos a reiterar, es muy similar, pero 12, 45, 33, vamos a suponer que acá la I es 5, 6, ahí tenemos los datos. Supongamos que el valor correspondiente a 12 es 8. Bien, las frecuencias pues uno puede cambiarla, pero vamos a dejarla por defecto 1. Ahora vamos a borrar, entramos a Shift Estadística de vuelta, en forma recursiva hay que entrar a Shift Estadística. Eso es algo que se podría mejorar. Bueno, vamos a ir a, por ejemplo, sumas, y vamos a ver que tenemos muchas más opciones que en una regresión con una sola variable. La suma de las x al cuadrado, la suma de las y al cuadrado, la suma de las x, la suma de las y, en fin, esto es bastante sencillo, simplemente elegir la opción, por ejemplo la suma de las y es 4, hacemos 4, apretamos el igual y me da la suma de las y. Bien, vamos a ir a otras opciones, Shift Estadística, supongamos que queremos, apretamos el comando bar, que es 4, y aparecen también opciones de cantidad de términos, desviación estándar de la población, media, desviación normalizada, o sea, lo mismo que aparecía para una variable, pero para respecto a las dos variables, a la x y a la y. Como ven, es muy sencillo. Por ejemplo, desviación estándar de la población para x es la opción 3. Apretamos el igual y da el resultado. Es muy sencillo. Una cosa más que me quedó en el tintero, entramos a Shift Estadística, la opción 6, que nunca hablamos de ella, nos da el máximo y el mínimo tanto de la variable x o de la variable y. Por ejemplo, si aprieto 4, me da el máximo de la variable y. Como ven, es muy fácil de utilizar. Espero que les haya gustado.